Sí, ayer mucha gente tuvo problemas de todo tipo y bueno, y va a seguir así este tema, no hay caso. La estructura entonces especializada en la química de una neurona que se llama presináptica, que es la que está antes de la sinapsis, y una neurona que está después, se llama áptica. O sea, la presináptica libera el neurotransmisor, la postsináptica lo recibe. ¿Sí? Entonces, la postsináptica tiene que tener receptores, dicho neurotransmisor. ¿Sí? Existen, digamos, neurotransmisores retrógrada, sí. O sea, puede haber algún tipo de señal que emita la neurona postsináptica para la neurona presináptica. Usualmente es el caso de nítrico, ¿sí? Pero lo usual es de pre a post. Entonces, una de las cosas que la sinapsis es la dirección, determina la dirección de la transmisión. Ahí lo que después determina la unidireccionalidad, parte de la fatigabilidad de la transmisión nerviosa. ¿Cuándo se fatiga la transmisión? Cuando se acaba el neurotransmisor. Entonces, ¿qué ocurra? Sí, por ejemplo, durante un ataque epiléptico, durante una convulsión, no hay una convulsión que es días. ¿Por qué? Porque en algún momento acaban los neurotransmisores. ¿Sí? Entonces ya no puede haber transmisión. Las convulsiones tónico-clonicadas ir seguidas de un coma. Y aún me dice un paciente, sí, convulsionó, estuvo 10 minutos, nada, entonces no fue una convulsión, una crisis. Lo más probable es que sea una crisis de conversión, una crisis de ansiedad, una convulsión. Sea una convulsión, la convulsión tiene que ser seguida de coma si es generalizada, porque los neurotransmisores se acaban. El paciente entra en coma porque ya no hay nada, no hay neurotransmisor en el sistema nervioso. ¿Cómo se evita que se acaben los neurotransmisores? Bueno, juicioso el neurotransmisor. Dos, en general se utilizan neurotransmisores que son fáciles de sintetizar o mejor, de reciclar. El neurotransmisores se evita entonces la fatiga de la sinapsis, ¿verdad? La mayor parte de la sinapsis de mamíferos son de tipo utilizando, según un único neurotransmisor. En general, el neurotransmisor, cada vía, cada caminito neuronal, un neurotransmisor. Cada vía. A veces existen co-neurotransmisores, o sea, hay uno principal y tiene asociado otro, ¿verdad? La sinapsis selecta, que es a través de la conexión de 36, se han comprobado en retina y hipotálamo. Los astrocitos se interconectan en hendidura conexina 43. Entonces, a la izquierda estaría la sinapsis eléctrica, que no la regla del sistema nervioso central, y a la derecha lo que es la regla, que es la sinapsis química, ¿sí? En donde se libera un neurotransmisor que un receptor. El receptor del otro lado es el receptor. Puede ser ionotrópico, es decir, un canal iónico, o puede estar holotrópico, es decir, un receptor unido a proteína G que trabaja a través del segundo mensajero. ¿Sí? Segunda cuestión de la sinapsis química. La cantidad de receptores, perdón, la cantidad de neurotransmisores que se libera por que se llama quantum, o sea, cada vez que llega un potencial de acción se libera más o menos la misma cantidad de bolsitas de neurotransmisores, pero la sensibilidad al neurotransmisor de la neurona postsináptica puede ser modificada modificando la cantidad de receptores. Si yo pongo más, la neurona se vuelve más, si quito receptores, perdón, la neurona se vuelve menos sensible. Entonces, esta es modificada, todo esto es modificado. Y tercero que hay que tener en cuenta que hay que tener algún método de limpieza de la sinapsis, es decir, es que ya no haya más dentro la neurona presináptica, debe estar limpia la sinapsis, o sea que debe eliminarse cualquier rastro de transmisor que quedó de la vuelta que usó la sinapsis. Entonces alguien tiene que barrer con la sinapsis.
En general, a través de o la difusión del neurotransmisor por fuera de la sinapsis, o sea, el neurotransmisor chorrea hacia los costados, y en general es capturado a pitos, o se tiene algún mecanismo como la recaptura del neurotransmisor, es decir, el neurotransmisor una vez nuevamente reintroducido para nuevamente reutilizarse, ¿verdad? Sería lo más económico, la reutilización del neurotransmisor. Además evitaría, como les digo, la... Bien, acá tienen el tema de los, ya lo vimos, con sus uniones tipo GAP, que participan, por ejemplo, en la amortiguación de la elevación de potasio. La eliminación del potasio para está continuamente disparando, no produzca un cambio en el medio interno, ¿verdad? Conexina, esta yo pensé que la había eliminado, pero sé que no, está ahí, la misma historia. Muestra igual esto, que es el canal de calcio regulado por voltaje, que habíamos dicho que era sobre todo de este tipo. Y dolores posinápticos que pueden ser trópico o metabolotrópico, ¿verdad? Los dos. En general no se tiene uno o el otro. Misma historia, ya este es del boron, más linda la imagen, pero básicamente la misma cuestión. Esta es, como siempre lo vemos así, parece que esto está muy limpio y que son membranas y todo es vacío en general. Este dibujo que es de un doctor o bioquímico, David Gossel, que tiene su página de internet, la pueden buscar, que se dedica a hacer yo no sé realmente cómo llega hasta esto, ¿verdad? Calculo que se basa en microscopía electrónica, no sé la técnica, pero es impresionante, no creo que sea a mano esto, y nos muestra la cantidad de cosas que hay en ese lugar, nada está, de hecho. Azul son las neuronas, ¿sí? O sea que esta sería la neurona presináptica, esta sería la neurona postsináptica. Esto es actina, es decir, citoesqueleto. Acá tengo las vesículas, y las vesículas tienen una cantidad de membrana que deciden para... esta vesícula no está flotando, esta vesícula ha hecho docking, es decir, está anclada, está preparada en la señal, y esta vesícula ya se fundió, y lo que tiene acá adentro es el neurotransmisor, que como ven, es liberado y está difundiendo todo esto rojo que viene es la matriz extracelular, sería el intersticio neuronal, con una cantidad de intersticio. Entonces el neurotransmisor tiene que ir por este gel para alcanzar los receptores que están en este lado. Estos serían los receptores, ¿verdad? Como ven, es bastante complicado, no es tan fácil, ¿sí? No es tan, por lo menos, como vemos esto así, decimos acá, nada, seguramente es vacío. No hay nada vacío, sino que tenemos esta estructura. Por eso me pareció muy foto, porque nos hace pensar realmente que está todo ocupado, ¿sí? Y también nos hace pensar, fíjense, el tamaño del neurón con respecto al tamaño de las estructuras, ¿verdad? Estos son los tipos de axones, de sinapsis. La típica sinapsis es la axodendrina, que es esta, ¿sí? Que puede ser a través de una espina o a través las espinas, vamos a ver, puede ser axosómica o axoaxónica. En general, las axoaxónicas historias, es decir, cortar la transmisión, no para la transmisión. ¿Sí? Obviamente, cuanto más cerca de la sinapsis, más efectiva va a ser en modular la frecuencia de disparo de esta neurona. Secreción en la sinapsis, ingreso de calcio a través de los canales de calcio activados por voltaje, dispara la exocitosis de vesículas con el neurotransmisor. El calcio interno con una proteína llamada citotagmina,
y permite su asociación con proteínas SNER. Las proteínas SNER son esas proteínas que están alrededor de la vesícula, que enganchan, proteínas de anzuelo, que enganchan a la membrana celular. El bloqueo de este complejo de proteínas, por ejemplo, por la toxina clínica, es la base paralizante. TOX lo que hace es evitar la secreción de acetilcolina en la unión neuromuscular. ¿Por qué? Porque el Botox de tensión a exocitosis. Algunas sinapsis especializadas expresan una cinta sináptica. La cinta sináptica sería como un conjunto de vesículas organizados como para disparar en forma continua. Sería como un arma automática a nivel de la sinapsis, ¿verdad? Que es carga casi continua del emisor. Esto se ve en fotorreceptoras y células cocleares que transmiten la audición. ¿Sí? Entonces son formas especiales de sinapsis. Esta clásica de Venn, tengo vesículas que están en reserva. Estas vesículas tienen estructuras de anclaje y además tienen, por supuesto, proteínas de transporte. La bomba de protones, que la bomba de protones tipo B es de vesicular, diferente a la bomba de protones del, vamos a ver después. La acidificación, las vesículas adentro son ácidas, lo que permite que el neurotransmisor esté, o la secreción esté ionizada. Y al estar ionizada, tengo dos consecuencias. Primero, no se pegotea todavía porque está, como están todos ionizados, se repelen unos a otros. Y segundo, al estar ionizada, se evita la difusión, por lo menos se evita que la sustancia de aquí experimente otra vez hacia afuera. Entonces se conserva ahí adentro la sustancia. Y además tengo transportadores propios, que meten el transmisor ahí adentro, ¿verdad? Fíjense cómo después tengo el docking, que sería el anclado, donde tienes como las NAP25, Sintaxina y compañía, y entonces en la sinapsis normalmente hay una cantidad de vesículas esperando el ingreso de calcio, se fusiona la membrana y aparece la difusión del neurotransmisor, y después se hace el reciclado de la membrana. Pues si continuamente se pegaría la membrana, lo que conseguiríamos es que el axón, la membrana del axón esté cada vez más gordo, porque ganaría, y eso sería. Entonces lo que ocurre es, se fusiona y después se fisiona. Fusión, fisión, ¿verdad? Y se vuelve a reciclar. Y con este proceso, ¿sí?, es lo que inhibe el Botox, que creo que tengo una foto por ahí. Más o menos. Acá está las proteínas SNER, B-SNER, son las proteínas que les comentaba de anclaje. Hay otras proteínas, quizás las más importantes, sinaptotagminas, que es la proteína que es sensible al calcio, es el sensor de calcio. El calcio detecta que el calcio permite que todo junte y se fusione la membrana y se libere el neurotransmisor. ¿Sí? Bien. La misma historia, y muestra ahí cómo actuaría la toxina botulínica. Acá está la toxina botulínica, que es tomada, aquí está la toxina botulínica, es tomada a la vesícula y produce la destrucción de todas estas proteínas de unión de membrana. Entonces no se libera el neurotransmisor. ¿Cuál es la consecuencia? Lo que veo es una ptosis. Ptosis es caída del párpado, luego sección de clínica, que se pudo haber hecho, por ejemplo, acá o acá. La atraviesa, no hace mucho, hace creo que menos de ese día o el mes pasado, vino al consultorio una señora, una paciente antigua mía, a ver qué se podía hacer con similar a esto que ven aquí, porque se inyectó Botox. Ella no, ahora le inyectaron Botox, alguien que me parece que ni era médico. Los cosmetólogos se animan a hacer esto, por un poquito de dinero cualquiera se anima. Además, como creen que es una cuestión de cosmetología, efectos colaterales, le meten
sin problema. Lo único que hay que tener es saber dónde inyectar y conseguir la aguja, aparentemente, ¿verdad? Pero seguramente es más. Igual yo no lo recomendaría, por supuesto, ¿verdad? Pero bueno, en fin, como no lo recomendaría, una cantidad de cosas se hacen. Y lo que pasa es que cuando inyecta Botox, la toxina de por sí puede, por más que la inyecta aquí, puede fluir hacia otros lugares. Esto produjo la parálisis del elevador del párpado del lado derecho. ¿Qué se hace con este paciente? Nada, adivinen qué, se jode. Es sencillo. Y lo mismo le dije a la paciente, no le dije está jodida, le dije no hay nada que hacer. ¿Cuánto tiene que esperar y que la toxina desaparezca, que puede ser meses? En este caso la paciente tenía, lo que tenía es peor, parece que chorreó más y tenía una alteración de la sonrisa. No se reía como antes, ¿verdad? No sé cómo se reía antes porque nunca la vi sonreír, pero ella me juraba que no se reía como antes. Bueno, genial. La recomendación no es ese tipo de tonterías, edad que tiene y a otra cosa, ¿verdad? Porque tiene complicaciones como esta. ¿Hay usos médicos de la toxicolínica? Sí, hay usos médicos. No usos cosmetológicos o usos vanidosos. Hay usos médicos. Por ejemplo, la calasia, que es una enfermedad donde no hay relajación del esfínter esofágico inferior, se puede para producir la relajación. Sí, usos médicos. Esto es lo que se refiere con sinapsis espadas. En la sinapsis especializada, la estructura que está pintada en rojo, acá, que funciona atajando o teniendo como si fuera un cargador de veladora, ¿verdad? Y haciendo rotar una cantidad de vesículas, y esto permite una salida de vesículas y neurotransmisor continua. Como ven aquí, acá esta bipolar termina, acá tengo un cono que es una célula de la visión, y acá tengo una célula pilosa de la cóclea, de la audición. Entonces, en estos casos, esto se llama cinta, pues como una cinta transportadora, en donde esto se va moviendo y va llevando nuevas vesículas una y otra vez. Entonces, continuamente está regenerando vesículas, lo cual permite el continuo disparo, ¿verdad? Descarga de las vesículas sanguíneas, que son las que estaban en clase. La membrana C procede a la regeneración de vesículas vacías, ya lo vimos. Todas las sinapsis poseen algún mecanismo de Terton, como son la acción enzimática del neurotransmisor o su recaptura para reutilización. Cuestiones que tienen que saber, por supuesto, ¿verdad? En general, la recaptura suele ser la regla. ¿Qué sustancias, cuáles no se recapturan? Bueno, la acetilcolina no se recaptura. La acetil destruye siempre. La enzima que destruye la acetilcolina se llama colinesterasa. Tenemos se tiene como enzima en la sinapsis, que utilizan por supuesto acetilcolina. Al resto de los neurotransmisores de la química en general se recapturan, ya sea por la neurona o por astrocitos para ser reutilizados y reciclados, ¿verdad? Los neurones más utilizados son de metabolismo básico celular, por lo que son fáciles y de rápida síntesis. La idea es que puedan ser sintetizados en la terminación axónica, ¿sí? Allá, y luego en mitocondrias, o sea que muchos de estos neurotransmisores provienen de mitocondrias o de sustancias simples que pueden sintetizarse ahí mismo, ¿verdad? Los péptidos, sin embargo, los leptidos tienen que ser sintetizados en el soma neuronal y ser transportados por tónico hasta la terminal. Y no pueden ser secretados en gran cantidad. ¿Por qué? Porque no hay mucho. En general, las sinapsis liberan un neurotransmisor simple cuando son estimuladas, pero cuando son sobreestimuladas, cuando persistes, empiezan a liberar el neuropéptido asociado. Pero en general lo primero que liberan siempre va a ser el neurotransmisor más sencillo, ¿verdad? El que tiene, de hecho. La neurona postsináptica expresa una acumulación de receptores que migran la dendrítica. La mayor sinapsis axodendrítica se da sobre una espina dendrítica, que es una parte especializada a través de la dendrita. Estructuras implicadas en la plasticidad sináptica
que es plástica, es la modulación, el cambio de forma de la sinapsis, haciendo que la sinapsis sea más o menos efectiva. Los receptores de neurotransmisores pueden ser de dos tipos, ya he hablado de esto, corregido lo que dije en la clase de ayer. Canales iónicos activados por ligando, eso se llaman receptores ionotrópicos, o GPCR, que son metabolotrópicos. Entonces tengo dos formas de receptor. El clásico receptor canal iónico que se activa, se abre no por voltaje, sino por una sustancia, en este caso el neurotransmisor, y dependiendo del grulla voy a tener la consecuencia, si es un sodio o es calcio, si es un catión va a haber despolarización, si es un anión como el cloro voy a hiperpolarizar. Y en el caso del GPCR del lado derecho lo que ocurre es que el neurotransmisor genera un cambio de segundo, por ejemplo, AMP5, y activador, por ejemplo, activación de la proteína quinasa A, y es la proteína quinasa A la que modifica, o recuerden también que se pueden activar canales a partir de la proteína G, sobre todo canales de potasio, ¿sí? Eso ocurre, ¿se acuerdan? Son los que llamamos, no sé si recuerdan, espero que sí, pues lo vimos hace poco, los canales de potasio llamados ACH, es decir, que son sensibles al acetilcolina. Estos canales se abrían por acetilcolina, por la producción, no de segundo mensajero en este caso, sino por la subunidad beta de la proteína, ¿sí? Así que la unión al receptor asociado a proteína G puede desencadenar o la influencia directa sobre canales de potasio, o la generación de un segundo mensajero que eventualmente después determinará otras consecuencias. En general, el método de proteínas asociadas a segundo mensajero es un método más lento, o sea, genera efectos más lentos en la membrana, pero modifica más el metabolismo y la funcionalidad de los receptores. Esto que ven ahí son las espinas, que son lugares de anclaje para la sinapsis, ¿sí? La idea es que la sinapsis se haga esta espina, y fíjense que las espinas tienen diferente tipo de forma. Hay toda una discusión y vi una cantidad de artículos sobre esto, que sobre todo se hablan de la resistencia eléctrica que genera la espina. ¿A qué se refiere esto? Se refiere que obviamente muy fina va a generar mucha resistencia eléctrica, entonces una sinapsis aquí en la punta no va a tener mucha consecuencia final porque va a haber mucha resistencia eléctrica. En cambio, una sinapsis más cortita y ancha puede generar un poco más de impacto, o sea que la modificación de la forma de la sinapsis modifica la consecuencia de la sinapsis. Entonces, además de poder modificarse, lo que hablamos de plasticidad neuronal, además de modificarse la dendrita en sí misma, puede modificarse las espinas de la dendrita. Fíjense que acá, cuando se están formando las sinapsis, en general hay muchas dendritas de tipo filopodia, de tipo de tipo dedo, que van como buscando con qué hacer sinapsis. Ya en el penil hay menos de esto, y cuando somos maduros ya son más estables. ¿Qué les dice esto básicamente? Les dice que en el periodo neonatal es más fácil estructurar un cerebro. Nos dice esto, que es mucho más fácil aprender cosas cuando soy joven. Eso me dice, ¿sí? Por lo tanto, lo que no aprendieron hoy, no lo aprenderán mañana. Eso es una mentira, ¿verdad? En el sentido filosófico. Sí, lo puedo aprender mañana, pero mañana voy a ser más viejo, por lo tanto mi capacidad va a ser menor. Entonces, la idea es aprovechar la juventud cuando uno quiere estudiar. Ya dijimos, creo que con ustedes, el problema es que cuando el ser un joven y tiene pluripotencial, que es cuando es niño y en la adolescencia, en general la invasión hormonal nos hace que estemos pensando en otras cosas y no en conocimientos. Cuando estamos para adquirir conocimientos, nuestro cerebro ya no está para adquirir conocimientos porque no le da el cuero. Entonces es un problema, ¿verdad? De nuevo, ahí está la dendrita, ¿sí? Y acá muestran los tres del colpo y cómo se puede modificar, ¿sí? La base de la espina. Cuanto más ancha la espina,
más fácil conduce. Cuanto más finita, menos se conduce. Entonces se puede modificar el citoesqueleto, se puede modificar y modificar el cuello, ¿sí? Y este cuello, modificarse el cuello, se generan varios cambios. Y esto es un artículo que hablaba de eso, ¿verdad? Por ejemplo, que se modifica si se modifica el cuello, lo que ocurre es que se genera más resistencia eléctrica, o sea que más finito, va a costar más pasar la despolarización para este lado y para este lado también. Eso una. Dos, si yo traigo vesículas que están receptores, le va a ser muy difícil pasar por este lugar. Entonces, un cuellito muy finito va a ser, probablemente va a producir, con un ratito. No dejé mi celular que está sonando. Va a ser difícil que se coloquen en este lugar los receptores, ¿sí? Espera un ratito que está sonando, espera un ratito. Ya volví. Bueno. Bien, entonces la modificación del cuellito facilita o entorpece la sinapsis. Entonces eso es plasticidad, ¿sí? El cerebro presenta varios sistemas que modulan la actividad general, es lo que decíamos al principio. Las neuronas en general de la corteza requieren ser multiestimuladas o estimuladas para generar una respuesta. No alcanza con el mero estímulo proveniente de mis sentidos, ¿sí? Entonces, para que un animal reaccione a su medio, tiene que tener cierto grado de, o la corteza tiene que tener cierto grado de estímulo previo, ¿sí? Estar preestimulada. Y eso define el grado de atención. Estos sistemas se centran en núcleos del área reticular. Oh, están duros, Espera un ratito. Un segundito y ya estoy con ustedes otra vez, porque mis jefes cerebros requieren estar preestimulados antes, y eso se visualiza como el grado de atención. El grado de atención, en el caso de los seres humanos, incluso se puede graduar. En semiología, sobre todo, calculo yo, por ahí antes, van a ver la escala de Glasgow, fue inventada en Glasgow, Inglaterra, o desarrollada, tampoco es la gran cosa, pero sirve. A los ingleses, a los anglosajones en general, les encantan las escalas, ¿sí? Los norteamericanos hacen escalas absolutamente de todo, porque parte de su éxito mundial se debe a la competencia que tienen entre ellos y a que miden todo, desde el coeficiente intelectual hasta el tamaño del miembro viril, todo tiene escalas para ello, ¿verdad? Y por supuesto crear una escala, en medicina está lleno de escalas que yo ya no ni pretendo saber, de memoria ni loco, a esta altura ya mis espinas dendríticas no avanzan. Yo puedo construir conocimiento nuevo sobre el conocimiento que ya tengo, pero aprender cosas de cero ya no me puedo poner a aprender francés a esta altura de mi vida, imposible. Entonces, esta gente de Glasgow creó una escala que se llama escala de Glasgow, no la van a conocer en algún momento, que le da un valor numérico a reacciones corporales, ¿sí? Y me sirve generar básicamente eso, qué grado de estimulación cerebral tiene el paciente o qué grado de atención tiene el paciente. Antes se hablaba en forma cualitativa, ¿no? Las escalas ya cuantifican, le dan un número, ¿verdad? Escala de Glasgow 3 es coma profundo. ¿Qué quiere decir? Que a esa persona yo le puedo literalmente pegar una piña en la cara o clavar un cuchillo en la pierna y la persona no se va a inmutar. El estímulo es suficientemente intenso, ¿por qué no reaccionó? Porque su corteza está apagada, aún con ese estímulo suficientemente intenso como el dolor, y el dolor activa de por sí la atención. Si uno está medio dormido, una recomendación, tienen que estudiar para fisiología o cualquier otra materia, están medio dormidos, produzcanse dolor, enseguida se van a dejar. Y cuando uno tiene dolor, realmente si el dolor es muy fuerte, no puede dormir. El dolor activa el cerebro. Lo despierta uno, no necesariamente concentración, porque cuando uno tiene mucho dolor, lo único que percibe como real es el dolor.
sea, no puede concentrarse en otra cosa que no sea el dolor. Tampoco puede dormirse. Activa. Entonces, esa persona que con escala de Glasgow 3 está en coma. Y la escala de Glasgow 15, que sería la escala mayor, es la persona que está lúcida. Una persona lúcida es que tiene básicamente todas funciones superiores normales. Habla, está despierta, se mueve bien, es normal. ¿Para qué se usa la escala de Glasgow? Se usó originalmente para cuantificar, para que los paramédicos que atendían accidentados de tránsito digan al hospital receptor qué tipo de paciente estaban llevando. En lugar de decirle, tengo un paciente que hace tal cosa, no hace tal cosa, o sea, en lugar de inventarle todo el rollo, hacerle toda la historia, le decía, tengo paciente con escala de Glasgow 5. Y del otro lado, el médico que estaba escuchando eso ya sabía qué paciente debía venir. Escala de Glasgow 5 quiere decir un paciente casi en coma. De hecho, está estuporoso por lo menos. En cambio, un paciente politraumatizado que tiene escala de Glasgow 13 quiere decir que básicamente está bien. Y la otra cosa que servía para esto, para la evolución. Si me había ingresado un paciente con escala de Glasgow 13, pero después estaba Glasgow 10, bajó la escala de Glasgow, quiere decir que su estado de conciencia empeoró, quiere decir que no estoy haciendo bien las cosas o el paciente está empeorando por otras razones. Aunque era una escala de grado de tensión del cerebro, por lo menos iniciada con politraumatismo, hoy por hoy se usa en forma más general. Igual los neurocirujanos y los neurólogos inventaron otras escalas un poco más precisas que las Glasgow. Hay otras escalas más. Como les decía, es imposible acordarse todas las escalas. Ustedes van a poder, algunas escalas las van a tener que manejar de memoria. Yo la escala de Glasgow la manejo de memoria porque la usé mucho, pero no las nuevas escalas ni a palo, ni pretendo. Entonces lo único que tienen que hacer hoy por hoy es bajar algún instante a su celular, como creo que alguna vez les comenté, el MDCalc, por ejemplo, es una aplicación gratuita, y ahí están todas las escalas. Y lo único que tiene que hacer uno es ir llenando en el teléfono y le da finalmente la escala que necesita colocar, el número que tiene que saber. Ahora, con el número y qué significa, ya no les va a decir el celular, eso tiene que saber ustedes, el médico tiene que saber. El cálculo de la escala es lo que les va a dar el celular, ¿verdad? Bien, entonces temas reticulares y áreas del mesencéfalo influyen sobre mi estado de conciencia, sobre mi capacidad de estar despierto o estar en coma. Ahí tengo vías noradrenérgicas. Las vías noradrenérgicas, se llama una vía noradrenérgica porque utiliza adrenalina como neurotransmisor. El principal foco noradrenérgico central es el locus ceruleo, o es el núcleo azul, ceruleo es azul, que está ubicado en el tal. Y ustedes, como sabrán, la noradrenalina y la adrenalina son excitadores centrales. Si uno se inyecta adrenalina, inmediatamente se enciende, y si uno le rosca, pasa a tener ya conductas paranoides, es decir, eso, conductas paranoides, piensa que se pone violento porque piensa que en lugar de agarrarlo lo van a agredir, o lo quieren matar, y todo sospechoso, y después ya si se está sobreestimulado uno ya tiene alucinaciones, empieza a ver cosas que realmente no están ahí, o sacar conclusiones de cualquier otro lado, ¿sí? Que es lo que ocurre con pacientes que tienen o consumen drogas que estas vías como la cocaína o las anfetaminas, ¿verdad? Que son drogas que aumentan el grado de tensión más allá de lo fisiológico y posible, por lo tanto se pasan para el otro lado. En cambio son drogas estimulantes, que ya nos pasan del grado de tensión. En cambio, que no lo puse ahí, porque también hay neurotransmisores, es una droga totalmente contraria, es una droga depresora en general, y que salvo excepciones no suele producir alusiones, ¿sí? Porque es importante, en algún momento van a dar drogas, las tienen que conocer porque están ahí y causan enfermedades, o pacientes que han usado esas drogas y tienen que saber las consecuencias de esas drogas en la fisiología, las tienen que saber y las van a tener que aprender. Pero en general todas las drogas que afectan la conducta tienen que ver con la tienen que ver con la fisiología que estamos dando ahora. Vías serotoninérgicas, es decir, que utilizan serotonina, que es otro neurotransmisor muy usado. Tenemos en la sustancia gris perioacueductal, que es la sustancia gris que está alrededor del acueducto de Silvio, y los núcleos del RAF. Los núcleos del RAF son la línea media del tronco cerebral.
vías dopaminérgicas que utilizan dopamina, la sustancia nigra, que está en el mesencéfalo, que tiene que ver con el Parkinson, el segmento ventral, que es la zona de la lámina cuadrigemina, que te tiene que ver con la vía que vamos a ver, mesolímbica, que tiene que ver con el placer o la recompensa, ¿sí? Hace unos días estuve dando creo que les invité, creo que ninguno de ustedes estaba, me parece, no sé, no los vi. Así, se dio una charlita por el Día del Kinesiólogo y estuve hablando un poquito de obesidad. Y dije que el comer produce placer. Y todo lo que produce placer puede producir adicción, por supuesto, ¿verdad? Es en general, y cuanto más inteligente, más los animales inteligentes o con cerebro más o menos desarrollado buscan el placer. Incluso en el dolor. El dolor se liberan endorfinas que pueden producir placer. Así que incluso después del miedo, por eso nos subimos a una montaña rusa, nos tiramos en paracaídas o vemos una película de terror. ¿Sí? O sea que ¿dónde está el placer? Depende un poco del cableado de cámara. Y uno de los alumnos que estaba ahí escuchando puso en el chat: a mí comer no me da placer. Bueno, ese individuo está predispuesto a tener una anorexia nerviosa, si es que ya no la tiene, ¿sí? Porque comer produce placer. El placer está mediado por vías dopaminérgicas y es una recompensa natural, la naturaleza me da un ok cada vez que hago algo que sustenta mi sobreviva, o la de la especie. Por eso da placer comer, porque es necesario para que yo esté vivo y pueda crecer y repararme. Hacer el sexo porque mantiene a la especie. Me da placer haber sobrevivido a un evento traumático. Por eso después de un examen difícil siento como un extraño alivio, eso es placer. O después de una situación de riesgo simulada, como es una montaña rusa, le dije a mi cerebro, creyó mi cerebro que me iba a morir y no me morí. ¿Qué hace la naturaleza? Te premia por haber sobrevivido. Placer, ¿sí? Ahora, si se produce demasiado placer, o si esta vía dopaminérgica se manosea en forma directa por dos, se genera una adicción, ¿sí? Si ustedes le dan, y se ha visto en ratones, si ustedes le producen a un ratón, hay que han, pobrecitos, los ratones han sufrido por nosotros de forma que si podrían comentar, harían libros y nos odiarían, ¿verdad? Si se meten electrodos al cerebro de un ratón que estimulan estas vías de placer, el ratón la forma de estimularlo con un botón y le ofrecen comida, lo único que va a hacer el ratón es apretar el botoncito de placer hasta que muere. No comió porque le dio más placer tocar el botoncito, básicamente eso. ¿Sí? Y los seres humanos son iguales, no es que son muy diferentes. La única diferencia es que en algún momento el ser humano se puede poner a pensar si lo que está haciendo está mal o bien, y lo más probable es que diga, está mal, pero lo voy a seguir haciendo. Después tengo vías colinérgicas que se usan acetilcolina, que también son estimulantes del sistema nervioso de la corteza, y las tengo en el tronco, y realmente en el estriado y el septum, esta zona, que la vamos a llamar o se llama antiguamente como sistema extrapiramidal, tiene que ver con los movimientos. ¿Sí? Debe haber un equilibrio entre dopamina y acetilcolina a nivel de los ganglios de la base, que incluyen el estriado, el putamen, el palio, el subtálamo y la sustancia íngra, ¿verdad? Estas vías moduladoras utilizan receptores metabolotrópicos, o sea, todas estas sustancias, y de hecho, estas tres, la noradrenalina, la serodopamina, son aminas, los neurotransmisores llaman aminas, los colinérgicos, esa acetilcolina, o sea, son todos neurotransmisores simples, utilizan receptores metabolotrópicos, es decir, que utilizan GPCR, ¿sí? Acá tienen un ejemplo de algunas vías. Esta es la vía de noradrenérgica, la vía adrenérgica, ¿sí? La vía de adrenérgica, acá está el locus cerúleo,
y como ven estimula básicamente todo el cerebro, el cerebelo. El locus coeruleus puede participar en el despertar generado durante eventos interesantes que suceden en el mundo exterior, es decir, me aumenta mi grado de atención cuando veo que algo cambia, ¿sí? Las células coeruleus participan en la atención, lo que les digo, el grado de atención es el grado de estímulo que yo requiero para darme cuenta de algo. Y si estoy muy alto, hasta el más mínimo sonido me llama la atención. Si no estoy atento puede pasar un camión cisterna que no me voy a dar cuenta, ¿verdad? Vigilia al estar despierto y los ciclos sueño-vigilia, así como el aprendizaje y la memoria, la ansiedad, el dolor y el estado de ánimo. En general, las vías que aumentan mi grado de atención, en general reducen de alguna forma, por vía descendente, mi percepción del dolor. ¿Sí? Son parte también hacia abajo, como dice esto la médula, hacia abajo, espinal cord. Estas vías descendentes, acá también, pueden modificar en mi percepción del dolor o pueden cambiar la conducta motora de algunos grupos de músculos. Clásico, cuando yo estoy bajo estrés o tensionado, se activan algunos de estos centros, mi grado de atención mejora. Si uno está muy tranquilo en rendimiento, posiblemente se equivoque, tiene que tener un cierto grado de miedo, eso aumenta el grado de atención y va a acordarse más de las ciertas cosas. Si tiene demasiado miedo, bueno, es porque no estudió, no hay forma de que se solucione eso, o si está muy nervioso, por ahí rinde mal porque está nervioso. Es lo que pasaba antes en los exámenes orales, de los cuales no van a ser parte. Den gracias. Un examen oral era... Estudiar para un examen oral era terrorífico. Uno veía la cara de los compañeros cuando salían del examen oral y parecían haber sido abusados sexualmente. Entonces uno entraba ahí, veía 3 profesores, 3 personas mucho mayores que uno, decididos a hacer tetrizas. Entonces uno entraba con cierto grado de temor. Y había compañeros míos que sabían mucho, pero muchos sabían, pero rendían como el esfínter anal. ¿Y por qué? Porque estaban demasiado nerviosos. Por suerte, el mundo se da cuenta sobre esto, sobre los exámenes orales, y hoy por hoy en el mundo en general, en medicina particularmente, porque no es lo mismo la evaluación en medicina que en otras carreras, es totalmente diferente. En medicina está mermando la pasión por los orales. La Universidad Nacional de Asunción sigue apasionada porque es una universidad anacrónica que vive en el siglo XVIII, ¿verdad? Pero en el mundo moderno los orales han mermado mucho y se ha trabajado con otro tipo de situación, como por ejemplo simulaciones, pero donde la persona que está evaluando, el estudiante no la ve, está atrás lo está viendo por cámara, o lo está detrás de una cámara, en una cámara Gesell, no está ahí. Entonces la reacción del estudiante es totalmente diferente, ¿verdad? Entonces, el miedo por un lado nos da atención y por otro lado, hacia abajo, podría reducir la sensación de dolor, y también lo que produce es la conducta muscular de los músculos de la postura, es decir, los músculos de la nuca, de la espalda, ¿sí? Los glúteos, los extensores de los glúteos, para permitir, digamos, tener una postura erecta. Esto es lo que produce generalmente que después de un día laboral o de un día de estudio de estrés, uno sienta dolor de nuca o dolor de espalda, ¿verdad? Es totalmente normal. En el caso de dolor de cabeza se llama dolor tensional. El locus coeruleus se activa mejor con estímulos sensoriales no dolorosos, nuevos e inesperados en el entorno del animal, ¿verdad? Esquina, a la izquierda, también los núcleos de serotonina son los núcleos del RAFE, ¿sí? Y estos núcleos, los núcleos del RAFE, núcleos que están acá, que son la sustancia gris periaqueductal, tienen que ver hacia abajo, tienen que ver con el manejo del dolor, y hacia arriba con el estado de ánimo, ¿sí? Por eso la mayor parte de modernos antidepresivos son inhibidores de la recaptación de serotonina, es decir, que lo que hacen es aumentar el nivel en la sinapsis. Como esto ocurre en forma muy lenta, los nuevos antidepresivos requieren meses para alcanzar, digamos, el efecto terapéutico deseado, ¿verdad? Pero son mucho mejores que los anteriores neurotransmisores, antidepresivos,
que eran los IMAO, inhibidores de la monoaminoxidasa, sabían el metabolismo de la serotonina o la noradrenalina. El problema de estos antidepresivos en general es que también aumentan la noradrenalina, entonces, que hace, por ejemplo, aumento de la presión arterial, y tienen algunos efectos secundarios como la reducción del apetito, ¿verdad? Que es utilizado a veces para bajar de peso, ¿verdad? Los antidepresivos pueden reducir el estado de la sensación de hambre y por lo tanto ser usados hasta cierto punto para el tratamiento de la obesidad. Vitamina, que es menos usada, pero está ahí también presente, alrededor del hipotálamo. Acá tengo la sustancia negra, o NIGRE, ¿sí? Que es el principal núcleo dopaminérgico, y la sustancia, el área tegmental, y se va sobre todo hacia los ganglios, pero también hacia el resto del cerebro. Esta es la vía mesolímbica, ¿sí? Que es de esta zona hacia el tálamo, al temporal, ¿verdad? Esta vía mesolímbica, meso quiere decir mesencéfalo, límbica es cerebro límbico, cerebro emocional, participa, recompensa y motivación, ¿verdad? Uno en general quiere hacer algo, o quiere volver a hacer algo, cuando consiguió un premio, y eso se llama motivación, y el premio solamente es el placer, ¿sí? Una vez estaba discutiendo, y podemos discutir eso, yo no voy a, podemos usar el chat de eso, alguien había dicho que no todo lo que hace el ser humano lo hace por placer, y yo digo que absolutamente todo lo que hace el ser humano lo hace por placer, de alguna forma u otra, aunque el placer no sea consciente, ¿verdad? Y ahí habíamos puesto el ejemplo de la donación de dinero, o a la beneficencia. Detrás de eso, inclusive detrás de eso, que es algo muy altruista, existe placer. Por eso en general queremos que el mundo se entere que nosotros dimos dinero. En general mucha gente que dona dinero lo hace en forma anónima. En forma no anónima. Quieren saber que donaron dinero, ¿verdad? Por ejemplo, en estas tipo Teletón y compañía, donde se da el nombre de quien donó el dinero, ¿verdad? Para conocido, y ese reconocimiento personal nos da placer. Cuando uno le dicen, cuando una persona es reconocida, se le siente placer, ¿verdad? En el caso de los alumnos, cuando uno es estudiante, ¿cuál sería el reconocimiento que busca? Rendir bien el examen, o aprobar, o decirle, o que el docente o algún referente le diga que está haciendo, ¿verdad? La diferencia nomás está entre los individuos, que hay gente que sí o sí requiere la aprobación externa, de que el mundo le diga que está haciendo bien, y hay gente que no la requiere, que la única aprobación que requiere es la interna. O sea, yo me digo que estoy haciendo bien y eso me basta, ¿verdad? Sale diferencia quizás entre unos y otros. Esta es la acetilcolina, que es otra gráfica, porque no tengo la foto igual. La acetilcolina tiene que ver con zonas de los ganglios basales y zonas del puente, y también tiene que ver la acetilcolina aparentemente con el aprendizaje, memoria. Aparentemente la reducción de estas sinapsis colinérgicas se asocia con la enfermedad de Alzheimer. La pérdida de memoria, la enfermedad de Alzheimer se ha asociado con la reducción de las sinapsis colinérgicas. Por eso, la terapia actual, que no es muy efectiva, pero algo es algo, el Alzheimer, que es mucho mejor prevenirlo, que de hecho no se cura, hay que tratarlo, mejor dicho, se basa en el aumento de la acetilcolina. ¿Y cómo se hace eso? Inhibiendo la colinesterasa. O sea, se utilizan inhibidores de la colinesterasa en el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer, que a cierto grado, ciertas funciones mejoran, sobre todo la cuestión de memoria, ¿verdad? Entonces, esas son las vías moduladoras. Hablamos vías noradrenérgicas, serotoninérgicas, noradrenalina es atención, serotonina es estado de ánimo, dopamina es placer, acetilcolina es memoria. Hablando rápido y pronto y sencillo, ¿verdad? Existen dos tipos de neurotransmisores: sustancias simples y sencillas o derivados del metabolismo, y los péptidos, que requieren, como les dije, la participación del soma neuronal. Las sustancias simples pueden ser producidas en la propia tónica, mientras que los neuropépticos son sintetizados en el soma y son transportados. Los efectos de las sustancias simples son rápidos y breves, alterando sobre todo la membrana. Los de péptidos son mucho más lentos y profundos, están implicados más bien en la plasticidad neuronal.
La mayoría de estos neurotransmisores son empaquetados en vesículas ácidas por mecanismos de transporte secundario que requieren las BATPasas. B es de vesicular, o sea, son ATPasas vesiculares, son bombas de protones que son diferentes a la bomba de protones como estas son bombas de protones que están presentes en las vesículas y en los lisosomas. Entre las sustancias simples destacan, y esto tienen que saber el dedillo porque creo que el título de farmacología es todo esto, ¿sí? Acetilcolina, se produce la terminación axónica a partir de la cual se recicla y la acetilcoenzima A derivada de las mitocondrias. La acetilcolina es utilizada obviamente en las vías colinérgicas que acabamos de mencionar, también es utilizada en el sistema nervioso autónomo, es el neurotransmisor final del sistema parasimpático, pero tanto como parasimpático lo utilizan en la sinapsis ganglionar, en el ganglio, y además es utilizado por la sinapsis de la placa neuromuscular. Es muy utilizada la acetilcolina, ¿por qué? Porque es rápida y fácil de sintetizar. Las aminas derivan de aminoácidos que se produce por descarboxilación de aminoácidos aromáticos. ¿Cuáles son los aminoácidos aromáticos que se usan para la síntesis de inhibidores? Son la tirosina, la fenilalanina, el triptófano y la histidina, ¿sí? Cada uno va a dar un neurotransmisor. Enseguida vamos a ver. Aminoácidos, ya como están así mismo aminoácidos, el glutamato, que creo que ya lo dije, lo vuelvo a nombrar, el glutamato es el neurotransmisor excitador basado en el sistema nervioso central. El aspartato, que es su compañero, el GABA, que es otro aminoácido, es el ácido gamma aminobutírico. De nuevo, el GABA es el neurotransmisor inhibidor más utilizado en el sistema nervioso central, y la glicina es un neurotransmisor inhibidor utilizado sobre todo en la médula espinal. Las pulinas, como la ATP, también ejercen acciones neurotransmisoras. Los lípidos, como la anandamida y el 2-araquidonilglicerol, araquidonilglicerol, perdón, que estas dos son nuestro sistema endocannabinoide. El sistema endocannabinoide es nuestra THC, es decir, es nuestra marihuana endógena. Que no lo puse ahí, sí está por ahí, ahora está. Que con el THC y con la marihuana pasó algo parecido con lo que pasó con todas las drogas, de hecho. No descubrieron las drogas, siempre imagino que y hay una película muy vieja que no la van a conocer, de una película de hombres de la caverna, en la tribu de hombres de las cavernas elegían al más tonto de la tribu para probar cosas nuevas. Te dan alimentos o te dan drogas. Entonces encontraron un fruto o una hoja, si no se moría, bueno, si servía para comer, se comía, y si servía para sentirse bien, también se utilizaba. Entonces calculo que así se han descubierto, el ser humano descubrió muchas drogas. Las primeras drogas utilizadas fue el opio, ¿verdad? El opio es el jugo de la semilla de la amapola. Y el alcaloide del opio es un jugo complejo, tiene muchas sustancias. Pero el alcaloide que funciona, el que da los efectos, se llamó morfina, en honor al dios Morfeo, al dios del sueño, ¿verdad? Porque te producía sueño, dormir, tranquilizaba, te sacaba el dolor, te hacía sentir bien. Pero mucho tiempo pasó para darnos cuenta que la morfina actuaba sobre un receptor de mi cerebro. Si había un receptor, no es que la naturaleza puso ahí un receptor para morfina porque creyó que en algún momento yo iba a descubrir el opio. Te puso ahí un receptor no para la morfina. Fue una coincidencia que la morfina encajara en ese receptor. Entonces, el receptor estaba para algo que mi cuerpo producía. Ese cuerpo, esa sustancia, después se llamó endorfinas, haciendo como la endo de adentro morfina, ¿verdad? O sea, morfina de adentro. Es mi endorfina, son morfinas propias, que son los ligandos naturales del receptor para la morfina. Entonces, mi cuerpo produce propia morfina. Y lo mismo pasó con la marihuana, ¿verdad? El tetrahidrocannabinol, que se fijaba a receptores que se llaman cannabinoid, receptores cannabinoides. Y la misma pregunta se hizo, y entonces tiene que haber un ligando endógeno, y el ligando endógeno hoy conocemos, son estos dos, la anandamida y el ácido araquidonilglicerol, los dos producidos a partir de lípidos, de forma similar que las prostaglandinas se producen a partir de lípidos de membrana.
no se sintetizan, no se guardan estos lípidos, se fabrican a pedido, no es que los pagados. Y al sistema, así como se creó el sistema de endorfinas para la morfina, se creó el sistema, la denominación endocannabinoide para los marihuanas endógenas, ¿verdad? Que tienen que ver con la regulación del apetito, del estado de ánimo y una cantidad de cuestiones. Como se tienen que ver con el apetito, se han creado la historia de que se identificó este sistema, se ha tratado de manipular para bajar de peso y se ha conseguido, de hecho, con todo éxito. En la década del 90, 2000 apareció un fármaco llamado Rimonabant, bloqueaba estas sustancias, y el paciente sentía menos placer de comer y dejaba de comer, bajaba de peso. Ahora ustedes no lo van a encontrar más. ¿Por qué? Porque bajaba el placer de todo, o sea, reducía los niveles de placer de todo. Entonces, si uno no siente placer, se deprime, y muchos pasaron por esta vía, pacientes obesos, por esta vía, que posiblemente ya tenían una depresión endógena, y terminaron con suicidios. Y como se comprobó después que la tasa de suicidio más alta en gente que consumía anandamida, se retiró del mercado. Lo cual implica que manipular la química del cerebro no es tan fácil, ¿verdad? No es para nada razón de por qué todavía no se encuentra un fármaco ideal para el tratamiento de la obesidad por fármaco, ¿verdad? Después tengo los gases, todo el óxido nítrico y el monóxido de carbono, que son retroneurotransmisores, como les decía, son producidos por la neurona postsináptica como mensaje para la neurona presináptica. Digamos que es una retroalimentación, y entonces la neurona presináptica sabe si la neurotransmisión fue correcta o no incorrecta, ¿verdad? Todas las aminas y los lípidos poseen receptor metabolotrópico, es decir, lípidos y aminas. Estos son sí o sí metabolotrópicos, lo mismo que los gases, excepto el único excepto, tienen que saber el excepto porque te pregunta, y es siempre si hay un excepto solo es más fácil saber el excepto y no la regla. Es que todas las aminas utilizan receptores que trabajan a través de proteína G, es decir, segundo mensajero, excepto el receptor 5-HT3. 5-HT hace referencia a la hidroxitriptamina, que es la serotonina. Un solo serotonina, que es el 5-HT3, es un canal iónico. El resto de las aminas, cuando digo aminas decimos adrenalina, noradrenalina, dopamina y serotonina, o sea, las inas actúan a través de un receptor unido a proteína G. Los aminoácidos, glutamato, aspartaglicina, las purinas, ATP, y la acetilcolina poseen ambos tipos de receptores, es decir, que tengo receptores metabolotrópicos y ionotrópicos. El monóxido y el óxido nítrico actúan por receptores en citosol, es decir, estimulando la producción de GMP cíclico, no receptor ANA. Acá tengo la BTA, la bomba de protones que utiliza la vesícula. Estoy metiendo protones, estoy metiendo carga positiva, tengo que meter también carga negativa para compensar. Entonces tengo un canal de cloro acá metiendo carga negativa para no tener severa despolarización. Y después tengo el transportador de neurotransmisores, que para cada neurotransmisor hay un transportador específico, ¿sí? Acá tienen, obviamente, el interior es ácido, el interior tiene carga positiva. Fíjense, acá tengo otras B-GLUT, FEAT, BNUT. El B-GLUT es para el glutamato, el BACH es para la acetilcolina, etcétera, etcétera. Aminas, el BMAT, y acá tengo para glicina y GABA. O sea que hay transportadores específicos para cada uno, ¿sí? Que hacen que concentran, o sea, son transportadores activos secundarios que concentran el neurotransmisor en la vesícula, ¿verdad? Acá tengo el BMAT, ¿sí? Que son monoaminas, como la adrenalina, noradrenalina, dopamina. Acá tengo el transportador para la acetilcolina, que son transportadores con hidroquiniones. Acá tengo para el GABA y para el glutamato, el B-GLUT y el B-GAT. Son transportadores específicos, ¿sí? No me acuerdo qué quería decir con esto. En fin. Los neuropéptidos, sin embargo, son producidos, que habíamos dicho, son producidos en el soma neuronal, se utilizan en el tronco cerebral y en el encéfalo e incluyen. ¿Cuáles son los péptidos que tenemos como neurotransmisor? O
las hormonas liberadoras del hipotálamo, todas las neuronas liberadoras del hipotálamo, todas, que ustedes ya vieron en Fisio 1, todas las que terminan en RH son neuropéptidos. La ADP, es decir, la vasopresina o ADH, como le quieran llamar, y la oxitocina. Hormonas digestivas, el cerebro produce, sobre todo en la región del uso de hormonas digestivas como neurotransmisores, como es la CCK, la somatostatina y el neuropéptido I. Endorfinas, las endorfinas son péptidos, nuestras morfinas son péptidos. Las melanocortinas, que incluyen a la ACTH y a la MSH, todas estas sustancias, endorfinas y melanocortinas, derivadas del péptido llamado proopiomelanocortina. La CGRP, que es la proteína con el gen del glucagón, y la sustancia P, son neurotransmisores que se usan en la periferia, el sistema nervioso periférico, que tienen que ver con la inflamación. Son mediadores de Batten y dolor. ¿Sí? Y las angiotensinas, se producen también angiotensinas en el propio cerebro. ¿Sí? Todos los neuropépticos actúan invariables receptores de tipo GPCR, es decir, no hay ningún neuropéptico que abra un canal iónico. Estas generalidades las tienen que conocer, y yo se las voy a dejar esta presentación de. Esta es la estructura. Esto es bajado de internet, lo pueden buscar a sí mismos si lo quieren tener en mejor formato, más visible, porque acá dice básicamente las acciones. Habla de la atención, del corazón, de la fuerza, etcétera, etcétera. Cada uno tiene, digamos, ahí un simbolito, ¿sí? Que acá habla de felicidad, de la drogadicción, del placer, etcétera. Acá habla del sueño, del estado de ánimo, ¿sí? El GABA tiene que ver con dormir, el acetilcolina con la atención y la memoria, etcétera, etcétera, ¿sí? De nuevo, esta es la estructura molecular. Colina, los aminoácidos están aquí, las purinas y las aminas. Dentro de las aminas tengo el grupo de las catecolaminas, que todas se fabrican. Las catecolaminas se fabrican a partir de la tirosina, que incluyen la dopamina, la noradrenalina y la adrenalina. La serotonina, que es el 5-HT, es decir, peroxitriptamina, y la histamina, que proviene de la histidina. ¿Sí? Esta es la razón, no sé si han escuchado esto, alguno por ahí, vegano. Los veganos son personas que han elegido ser vegetarianos, es decir, no consumen nada de origen animal. Es más, ni siquiera la sal de mar consumen, porque creen o dicen que la sal puede tener organismos animales microcelulares por el método de extracción de la sal, que es la evaporación de agua marina. Entonces prefieren incluso la sal, como la sal que es sal rosada, ¿verdad? Hasta ese punto, o sea, no consumen alimentos que provienen de los animales. Y en general las proteínas animal tienen más de estos aminoácidos fuente para estas aminas, es decir, contienen más tirosina, por ejemplo, fenilalanina, que las proteínas. ¿Qué tal? Por eso es la razón de por qué una dieta vegana de por sí reduce la presión arterial. ¿Sí? Porque la presión arterial, influenciada por el sistema simpático, utiliza como neurotransmisor adrenalina y noradrenalina, cuya base de síntesis son justamente la tirosina y fenilalanina que yo las carnes. Entonces, volverme vegano de por sí baja la presión arterial, es un hecho. Pero también influye en otros aspectos del sistema nervioso central, por ejemplo, el estado de atención, a través de la cual yo proceso mis ideas. Obviamente una persona súper acelerada, digamos, de que de por sí es esas personas que uno de roja está para el otro lado, tiene que poner un freno porque se va a morir, esa persona debe consumir menos proteínas del origen animal, es un hecho. Y constar la dieta, fíjense la cuestión, que con solo modelar la dieta uno puede conseguir un cambio químico cerebral, por ejemplo, produzca que la persona duerma mejor, o estés más tranquila, o se estrese menos. Lo contrario también es cierto. Yo, los pocos veganos que conozco, son personas que particularmente, los que conocí, me parecen irritablemente tranquilas. O sea, a mí me irrita ser que vean personas y que hablan tanto, porque yo necesito que todo pase rápido. A veces eso soy yo, es un prejuicio mío. No a todos les tiene que parecer lo mismo, ¿verdad? Y posiblemente el vegano por este lado viva más tranquilo, es un hecho. ¿Sí?
Ahora, estos aminoácidos también son necesarios para darle al cerebro una capacidad de una cierta velocidad, ¿sí? Entonces, lo ideal sería encontrar un punto medio, ni ser carnívoro, ni ser un vegano, encontrar un punto medio, que de por sí, igual la ciencia ha demostrado que el consumo de carne tendría que ir más hacia abajo que hacia arriba. Consumir roja una vez por mes. Imposible decirlo acá, ¿verdad? Te van a matar. Roja una vez por mes. Carne quizás una vez por 2 veces por semana, ¿verdad? Pero no consumir ya es un problema. Y además que, como sabrán ustedes, los alimentos de origen animal tienen sustancias necesarias, minerales, particularmente hierro, que tienen pero no es accesible, y vitamina B12 que los alimentos de origen vegetal no tienen, ¿verdad? Entonces ahí es donde Aquiles de la dieta vegana. Y capaz que alguno de ustedes es vegano, no lo sé. Por ahí si lo pregunto no me lo contestan, ¿verdad? En general, ¿dónde van a encontrar veganos? Estudiando nutrición, sin falta. Esto es un neurotransmisor, del KDE, no sé quién. Pero, por ejemplo, el ADH tiene el ADH es un péptido de 9 aminoácidos, nanopéptido. No son proteínas, son péptidos, pero igual requieren, son pequeños, ¿verdad? Son de fácil sí. Uy, esto se lo voy a dejar para que lo lean. Ven, básicamente está importante porque está todo, dice. Vamos a repasar un poquito la termina. Dice acetilcolina. Efecto postsináptico en general excitador. El precursor es la colina y la acetilcolina. Son limitantes de la síntesis, es la enzima que la sintetiza. La eliminación se da a través de la colinesterasa, la acetilcolinesterasa. Y el ciclo. El glutamato es excitador, el precursor es la glutaminasa, transportadores, GABA es inhibidor, lo mismo que la el precursor también es el glutamato y la glutamina para el GABA, ¿sí? Está la descarboxilasa de glutamato, la glutamato oxilasa, y el mecanismo de limpieza es, cuando ahí dice transportes, es recaptura, es decir, recaptura la GABA, la glicina. Cuando llegamos a las catecolaminas, es decir, epinefrina, adrenalina, noradrenalina y dopamina, son excitadores. El precursor es la tirosina, es decir, el aminoácido, pero acá aparecen enzimas también. O sea, estas pueden ser recapturadas o pueden ser destruidas por enzimas. Las enzimas son la monoaminoxidasa, que como dice su nombre, oxida monoaminas, y la COMT, que es la catecotiltransferasa. Los inhibidores de estas enzimas aumentan obviamente los niveles de catecolaminas en el cerebro, en el sistema periférico también, el cuerpo también. La serotonina, usualmente excitadora, triptófano es el precursor, y también tiene transportadores, y la MAO al igual glaminas. La histamina, transportadores, el ATP, hidrólisis, neuropéptidos, pueden ser, fíjense, inhibidores o excitadores, tengo proteasas. Endocannabinoides usualmente son inhibidores, por eso la marihuana es un depresor. Y lo correcto, insisto con eso, porque lo he escuchado más de una vez en los periodistas, decir que un fulano entró, cometió robó unos, ¿cómo se llama? Un comercio, y estaba posiblemente los efectos de la marihuana. Es poco probable. Y obviamente ese periodista nunca probó marihuana. Lo más probable es que la droga esté bajo el alcohol, uno que puede ser un excitador al principio, o efectos de cocaína, anfetaminas, y todos los derivados, ¿cómo se llama estos? Ahí no me salen los residuos de la cocaína mala, no me acuerdo ahora, ¿verdad? O pegamentos, todo ese tipo de drogas que pueden ser excitadoras, pero no la marihuana. La marihuana es un inhibidor. Por eso se utiliza, por ejemplo, de las convulsiones. Por eso se usa el tratamiento del dolor, el tratamiento de los vómitos. Y se usa para subir de peso en gente que tiene anorexia nerviosa, se puede usar PAOs. La idea de la marihuana es crear fármacos que tengan la capacidad
de la marihuana en el manejo del dolor, las convulsiones, pero no sean activas ni generen eventualmente alucinaciones, ¿verdad? Entonces por eso el mundo de los cannabinoides es mente grande, y cuando ustedes un fármaco seguramente ya va a haber más cannabinoides, drogas diferentes o productos naturales diferentes, porque de hecho hay la planta del THC, que sería el cannabinoide principal, tiene otros cannabinoides con efectos diferentes. Así que la farmacología de los cannabinoides recién está empezando. Y fíjense que se produce por hidrólisis, por fosfatasas, o sea, fosfolipasas. Y el óxido nítrico básicamente el óxido nítrico no requiere ninguna enzima, dura segundos y después se oxida. Dependiendo del neurotransmisor liberado, el receptor estimulado a la sinapsis o excitadora, cuando se produce una despolarización en general, los típicos neurotransmisores excitadores son el glutamato y el aspartato, y generan un influjo, aumentan la permeabilidad de la membrana para el sodio o el calcio. Inhibidoras producen hiperpolarización, o un IPSP se llama, en inglés, que aumentan el influjo de cloro, y los típicos neurotransmisores que generan esto son el GABA y la glicina, o las moduladoras bajan a través de GPCR, glutaminas y la acetilcolina. ¿Sí? Cuando se trabaja a través de este segundo mensaje, todo lo que puede ocurrir. Acá muestra la nueva adrenalina, que la vamos a ver mejor cuando hablemos del sistema nervioso autónomo. Tengo el receptor alfa-1, el alfa-1 trabaja a través de alfa-Q, es decir, fosfolipasa, proteína quinasa C, y lo que ocurre, por ejemplo, es la disminución de la permeabilidad para el potasio. Por este lado tendríamos despolarización porque se pierde menos potasio. La alfa-2, a través del alfa-I, es inhibidora, aumenta la permeabilidad o reduce la permeabilidad, o sea, por esta vía tendríamos inhibición. Y a través del receptor beta, que trabaja a través del AMP cíclico, el AMP cíclico usualmente produce porque reduce la pérdida de potasio, aumenta la permeabilidad para el calcio o aumenta la permeabilidad de los canales HCN, es decir, activación de canales HCN, que son canales que se activan por hiperpolarización o nucleótidos cíclicos. En cambio, estos GABA, adenosina, acetilcolina, encefalina, noradrenalina, otros neurotransmisores, fíjense, que trabajan a través de GI, GI o G0, aumentan la permeabilidad del potasio, por lo tanto tienen que ver con la hiperpolarización. Lo que decimos, el receptor del neurotransmisor puede ser ionotrópico, canales abiertos coordinando. Y acá tienen la lista. Esta lista se la tienen que saber, lo siento mucho. ¿Cómo lo van a hacer? No lo sé. Ya dijimos que todas las aminas utilizan metabolotrópicos, excepto el 5H3 que está acá, es un ionotrópico. Después, la acetilcolina tiene de los dos. El ionotrópico para acetilcolina se llama receptor nicotínico, que está ahí enfrente. El receptor metabolotrópico de la acetilcolina se llama muscarínico, de ahí la M enfrente. AMPA y NMDA son los receptores para el glutamato. Se llama el receptor metabolotrópico para el glutamato. El cainate también es receptor, del glutamato. El GABA-A es pico para el GABA. El GABA-B es holotrópico para el GABA. El receptor de glicina solamente tengo ionotrópico, serotonina ya dijimos, y este es el receptor del ATP. ¿Sí? Digo otros, todos los péptidos entraban en metabolotrópicos, ¿verdad? Esta clasificación de alguna forma la tienen que saber. Esto ya, el canal dependiente ligando se fija el canal y abre el canal, y si es un metabolotrópico actúa a través del segundo mensajero, y el segundo mensajero, en este caso de MP cíclico, es la proteína quinasa A, que es la que modula finalmente los canales, abre o cierra el canal, o permite, digamos, sensibiliza ciertos canales, reduce ciertos canales. Esta es la lista, es imposible de memorizarse todo, pero se las coloqué para que vean lo complejo que es. ¿Sí? Acá tengo los receptores de nicotínico acetilcolina, el AMPA, estos son los AMPA, son para el glutamato, NMDA, que también son el cainate, que también es para el GABA, que tiene varios subtipos, la glicina, la serotonina, 5-HT3 solamente, el 3 es ionotrópico, estos son los dos, son los ionotrópicos, y para purinas.
¿verdad? Y los metabólotrópicos, el muscarínico para acetilcolina, el de glucos M, el de GABA B, y todas las catecolaminas, catecolaminas y las aminas en general, las aminas, que son todas estas, salvo el 5H3, está del otro lado, y las purinas que terminan en I, porque las purinas que terminan en X están acá. ¿Sí? Conocer todos los receptores es imposible. ¿Cuál es la importancia de saber que hay muchos tipos de receptores? Algunos fármacos, drogas o sustancias pueden activar un tipo de receptor y no otro tipo de receptor. Básicamente eso, ¿verdad? Este es el resumen del lado ionotínico, nicotínico de acetilcolina, el de serotonina HT3, AMPA, NMDA, GABA A y glicina. Pegan ¿cómo se llama? El de purina X, ¿sí? P2X. Ahí está. El X y acá el P2I. ¿Sí? Y acá tengo todos los receptores de aminas excepto el 5H3 con los péptidos, gases, lípidos, el muscarínico, receptor de glutamato, GABA y el P2I estarían de este lado, ¿verdad? Receptor a través de segundo mensajero. Y los receptores ionotrópicos se clasifican en estos tres grupos. El grupo que se llama receptor sub, porque tiene una vueltita. Y acá son todos de la misma familia, el receptor nicotínico, acetilcolina, el del GABA, el de la glicina, pertenecen a este canal, como ven, que es un canal que tiene 5 unidades, es pentamérico y tiene el agujero, acetilcolina, GABA y glicina. Después el receptor de glutamato, que es tetramérico, son 4 unidades, y el receptor de ATP que es un trímero, son 3 unidades, ¿verdad? Son diferentes. Bien, yo creo que los torturé ya suficiente. Queda ver, la mayor parte de los sinapsis excitadores en el cerebro por glutamato, ya dijimos esto, a través de sus receptores AMPA y NMDA. El AMPA es para calcio y sobre todo para sodio, y el NMDA es más para calcio. El ingreso de calcio a la neurona tiene efectos profundos en la actividad neurona 2 y eventualmente puede generar la muerte neuronal. El calcio produce lo que ya comentamos se llama excitotoxicidad. La mayor parte de los potenciales inhibidores del cerebro son producidos por GABA A en los receptores de glicina. Llegar a un punto donde había unos venenitos, acá está, con esto vamos a terminar. Fenciclidina también es el PCP o el polvo de ángel, es un alucinógeno y produce alucinógenos porque esta droga estimula el receptor NMDA para el glutamato, es decir, hiperactiva mi corteza cerebral al punto que yo empiezo a ver cosas que realmente no están. ¿Sí? Se llama polvo de ángel. Creo que no la escuché, no sé, no estoy en este ambiente para saber si hay o no hay en Paraguay, ¿verdad? Pero en otros lugares hay. Y obviamente es una droga ilegal, ¿verdad? No me acuerdo. Como todo, como pasó con la heroína y con la cocaína, como agente anestésico, como anestesia y después otra cosa, ¿verdad? La cocaína empezó como anestésico, la heroína empezó como anestésico. El GABA, que el GABA es un cloro y como canal de cloro produce hiperpolarización, y acá tienen el lugar donde se fijan las benzodiazepinas, que hoy por hoy usamos apagadores del cerebro. Si yo quiero apagar un cerebro, uso una benzodiazepina. Benzodiazepina y otra cosa acá no. Ahí tengo. Los hipnóticos reducen la actividad cerebral al estimular el receptor GABA que genera hiperpolarización. Acá tengo, por ejemplo, el fenobarbital, el diazepam, que en general puedo usar como para dormir, para apagar el cerebro o como anticonvulsivantes. El diazepam y el midazolam se usan son benzodiazepinas, como anticonvulsivantes y sedantes. El propofol también, el propofol es el que mató a Michael Jackson, dicen que él era adicto a esta droga y el médico que se le inyectaba y se le pasó la mano y provocó paro respiratorio. Hoy por hoy quiero intubar a alguien, quiero poner un tubo en donde trajera una partida, la tengo que dormir primero. Y entonces uso midazolam, podría usar también propofol.
¿En qué reside? En la farmacocinética, en los efectos de la rapidez. En las guías actuales mejor el propofol en todo caso, pero depende de si el paciente es tenso, está hipotenso, depende de si hay traumatismo, no hay traumatismo extraño, etcétera, ¿verdad? Pero fíjense cómo el potencial de membrana se va al piso, se hiperpolariza, haciendo que la neurona sea menos excitable. Es lo que quiero. Acá tengo el fentanilo. El fentanilo se hace también en los pacientes que están conectados al respirador, ¿no? Están siendo asistidos a un respirador artificial, mecánico, tienen que estar obviamente con su cerebro apagado. Se utiliza una combinación de midazolam, una benzodiazepina, que apaga el cerebro pero no es tóxico. Entonces se utiliza además el fentanilo, que es un analgésico. El fentanilo es la morfina por 40. El fentanilo es un opioide sintético 40 veces potente que la morfina. Entonces se utiliza como analgesia. Me acuerdo, la última vez que lo usé fue en un paciente que un obrero que tuvo una quemadura por corriente eléctrica, es el pie, por donde salió la electricidad, estaba manejando, no era obrero de la era un obrero de construcción que estaba manejando cable de alta tensión, no me acuerdo. La cuestión es que el pie estaba totalmente chamuscado, le dolía muchísimo, hicimos fentanilo y más que le pasó, ¿verdad? Después ya no sería el pie o no, porque fue derivado del quemado, ¿verdad? Espero que no, pero en realidad el daño era muy importante. La ketamina, que también se utiliza como anestésico, es un bloqueante del receptor de glutamato. El problema es que antes de bloquearlo lo estimula y a veces se puede producir cierto grado La ketamina tiene otros efectos y aumenta la presión arterial, produce broncodilatación, tiene como efectos simpáticos. Por eso los pacientes, por ejemplo, están hipotensos o en asma. El problema de la ketamina es que genera disociación, es decir, el paciente a veces cree el famoso vista de túnel que la gente que bajo anestesia o que durante la anestesia vieron cómo estaban operando desde arriba, vieron la pelada del médico, imposible porque el médico entonces no le pueden ver la pelada, etcétera, etcétera, esas cosas que se cuentan. Parte de esas cosas se creen que son producto de la ketamina. Entonces ha perdido un poquito uso, se usa mucho como veterinaria y además tiene capacidad de adicción, entonces se puede usar como droga también la ketamina. Médicamente la usamos como inducción para la anestesia, para el manejo de la vía aérea podemos usar ketamina. Yo llegué a usar, llegamos a usar propofol, y ahora no tenemos ni ketamina ni propofol, así que estamos usando midazolam para dormir gente, ¿verdad? Por último hay gases, el alotano es un gas, y el primer gas que se usó como anestésico es el éter. El problema del éter es explosivo, entonces hubo explosiones en salas de quirófanos por el éter, entonces dejó de usar y hoy por hoy usamos alotano o orano. Se usa también en los... no sé por qué nuestros odontólogos no usan ninguna anestesia. En Estados Unidos los odontólogos usan estas drogas, anestesiar a dormir al paciente y trabajar tranquilo sobre la dentadura, entonces uno se despierta después y ya no le duele nada y se va a sus casas. Todavía usamos la aguja y no sé cuál es por qué, la diferencia o si es una cuestión de preparación, bueno, como sea. Los gases actúan, no tienen un receptor per se, sobre varios receptores, aparentemente activan los receptores GABA y también abren canales para el potasio. El problema es que pueden abrir el canal, pueden estimular sensibilidad renodínico del músculo, entonces un efecto colateral de esto se llama hipertermia maligna, que es donde cuando el músculo se empieza a contraer sin estímulo y empieza a subir el calor, por supuesto que produce calor, mucho calor, y se cansa, producen lesión muscular, hiperacidosis, hipercalemia y eventualmente ridículo, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con usar estas drogas. También actúan sobre estas drogas, la estringinina, que se puede usar para ratas. La estringinina es un bloqueante de los canales de glicina de la médula. Las neuronas que producen glicina son estas interneuronas de Ranschau, que están en la médula, lo que hace inhibir ciertos músculos. Por ejemplo, si yo si quiero contraer músculos extensores, necesito inhibir los músculos flexores. Y eso se hace a través de glicina. Y yo bloqueo esa neurotransmisión, lo que consigo es contractura muscular de todos los músculos, incluso el diafragma, paro respiratorio. La estringinina se produce por hoy, puede matar gente, por supuesto, pero se utiliza como veneno para ratas.
Bien, hasta aquí. A ver si había una más. Esto sobre la acina. Quería llegar a un punto. Deme en 2 minutos y termino. Acetilcolina, acetilcolinesterasa, la enzima, que hay mucha farmacología de la acetilcolinesterasa, que es la enzima que destruye la acetilcolina. Por ejemplo, este hongo se llama Amanita muscaria, el alcaloide que tiene la Amanita muscaria se llama muscarina, estimula el receptor MCHR, es decir, el receptor muscarínico. Es el GPCR para acetilcolina. En cambio, la hoja de nicotina, este es el hojo que tiene nicotina, lo tiene como insecticida. Eso es un estimulante de la NACHR, es decir, del receptor nicotínico. Es tan fenomenal la hoja del tabaco como insecticida que creo que hay una sola peste para la hoja del tabaco, que es el gusano del tabaco, que es específico del tabaco. Tiene enzimas que degradan nicotina, de que evolucionó para comer solamente hoja de tabaco, ¿verdad? Después no hay bicho que se le pegue al tabaco porque básicamente es insecticida en hoja. Pues el ser humano, no sé cómo, descubrió que si quemaba esto tenía efectos estimulantes en el cerebro y bueno, y se inventó el tabaquismo, ¿verdad? Pero no sé en qué ni cómo. La acetilcolina se puede inhibir, la acetilcolinesterasa, perdón, se puede inhibir por insecticidas. Los órganos insecticidas muy potentes que se usaron mucho tiempo ya están vetados, lo que no quiere decir que no se estén usando, porque pasan a los cursos de agua y contaminan el ambiente y permanecen mucho tiempo en el ambiente. Son terribles tóxicos. Yo no puedo olvidar esto porque yo tuve una paciente que cuando hacía mi rotación del interior, tierra rural, pendejito yo, recibí una paciente ahí con envenenamiento por órgano fosforado, ¿verdad? Se envenenó, se autoenvenenó, se trató de suicidar, perdón, corrijo, se suicidó. No calculo que no se quería suicidar, porque la historia era que consumía este insecticida porque su hija se fue con su novio. En fin, y no es por el estrato social ni porque son humildes, porque lo he visto también en gente de mayor poder adquisitivo que es de humilde familia de agricultores, ¿verdad? Y tuvo todos los efectos que ocurre si yo colinesterasa y tengo hiperfunción de toda acetilcolina, tanto el receptor muscarínico como el receptor nicotínico, que ya lo vamos a ver cuando veamos el sistema nervioso periférico, pero básicamente es hiperfunción de todas las secreciones: salivación, secreción bronquial, broncoconstricción, bradicardia, hipotensión, y finalmente cuando se llega a la placa neuromuscular, parálisis muscular, parálisis diafragmática y muerte. Este niño que tiene acá tiene miastenia gravis. La miastenia, falta de acetil, en la miastenia gravis hay un anticuerpo que se fija al nicotínico, N1 nicotínico de la placa neuromuscular. Entonces lo que hay que hacer para desplazar ese receptor es que exista más acetilcolina, o sea, que queremos más acetilcolina. ¿Y cómo tenemos más acetilcolina? Y debemos colinesterasa, la enzima que la destruye, y en este caso lo hacemos con anticolinesterasa, la piridostigmina, neostigmina, y otros fármacos están siendo usados también para el Alzheimer. Y otra foto que les quería mostrar, se ve que no la encontré, más adelante la voy a tener. Bien, hasta aquí. ¿Preguntas? ¿Tita?